¿Para cuándo está marcado la... ¿Cómo están? ¿Para cuándo está marcado la final? ¿Ya saben? ¿O no hay aún horario? Sí. Ah, falta mucho entonces. Mm, bueno, 24 nomás están. ¿Quiere decir que los demás no... ¿Cuál es el inconveniente? ¿O no van a continuar o cómo es? ¿Iniciamos nomás ya o cómo hacemos? Bueno, vamos a esperar un ratito. 2 minutos más, entonces vamos a esperar y iniciamos, ¿está bien?
Bueno, vamos a iniciar entonces ya. Bueno, en esta ocasión vamos a estar introduciendo un poco lo que es esta ciencia que va en constante evolución, que es la medicina nuclear. Pero ¿qué entendemos por medicina nuclear? La medicina nuclear entonces va a ser una especialidad médica, ¿verdad? Donde vamos a estar utilizando entonces los radiofármacos y los radiotrazadores. ¿Qué son los radiofármacos y qué son los radiotrazadores, verdad? Los radiofármacos justamente van a ser, en este caso, sustancias radioactivas que se van a utilizar, en este caso, como un mecanismo terapéutico. Por ejemplo, el yodo 131, que es en este caso una sustancia yodada radiactiva, ¿verdad? ¿Y qué son los radiotrazadores, verdad? Los radiotrazadores, en este caso, van a ser transportadores de moléculas, ¿verdad? Que van a justamente tener como objetivo que tenga mayor afinidad con otras sustancias. Por ejemplo, que el yodo se pueda adaptar al glóbulo rojo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el radiotrazador lo que va a hacer justamente es un puente entre la sustancia radiactiva y la sustancia en donde se va a diluir y por ende transportar propiamente, ¿verdad? La, el descubrimiento en sí o la evolución propiamente de esta ciencia fue justamente con el descubrimiento de los rayos X allá por el año 1895 por Wilhelm Röntgen, ¿verdad? Después de eso, posterior al descubrimiento de los rayos X, se comenzó a estudiar cuál es justamente en este caso, el acto que generaba la radiación propiamente, ¿verdad? O sea, estaríamos hablando de la radiactividad, que justamente fue descubierto por, en este caso, Henry Becquerel. Henry Becquerel se dio cuenta que la radiación no solamente podría ser emitida por un impulso eléctrico, sino que también existían sustancias que emitían radiación de forma natural, ¿verdad? A lo que llamamos radiaciones naturales. Posteriormente a ello, continuaron justamente las investigaciones donde aparecieron justamente otros elementos que no eran conocidos como el radón, por ejemplo, por Marie Curie, que justamente con su esposo fueron estudiando y de forma conjunta con Becquerel ganaron justamente el premio Nobel de la Física. Posteriormente, allá por el año 1913, continuó justamente el, el estudio y se introdujo lo que es el concepto de isotopía o isótopos, ¿verdad? ¿Qué son los isótopos? En este caso, son elementos que van a tener, en este caso, el mismo número atómico, pero diferente número másico, ¿verdad? Porque va a haber una diferencia en los neutrones propiamente, ¿verdad? Justamente en la medicina nuclear lo que se utiliza no es justamente los isótopos, ¿verdad? Como un mecanismo terapéutico propiamente, ¿verdad? Después, 10 años después, en 1923, se comienza a utilizar los trazadores, ¿verdad? O biotrazadores, que como estábamos diciendo, es son sustancias, son moléculas que actúan como puente entre la sustancia radiactiva y en este caso el organismo propiamente, para que se puedan adaptar más al organismo y generar justamente su función, ya sea en el diagnóstico, ya sea en la terapia o en la investigación propiamente, ¿verdad?
Después fue evolucionando, ¿verdad? Por el 1927 se pone ya el detector de radiaciones, o sea, se va evolucionando ya lo que hoy día llamamos como medicina nuclear. En 1931 se construye el primer ciclotrón. ¿Qué sería el ciclotrón, verdad? El ciclotrón más que nada es un acelerador de moléculas, que justamente lo que quiere fomentar es radiación artificial, o sea, acelera las moléculas para que se vuelvan a nuevamente a generar radiación, en este caso de origen artificial. Bueno, y ahí justamente con el ciclotrón se confirma que se puede producir radiactividad artificial, ¿verdad? Como así también los primeros estudios de la fisiología de la tiroides propiamente, ¿verdad? Claro está, ¿verdad? Con el yodo 131, o sea, su acción en el metabolismo, en este caso del yodo propiamente, ¿verdad? Y vamos a estar viendo justamente que este yodo 131 se utiliza justamente en hiperfuncionalidad, ¿verdad? Como el hipertiroidismo o la enfermedad de Graves Basedow, o inclusive en los carcinomas de tiroides. Y le voy a explicar justamente cuáles son sus reacciones adversas también que pueda tener. En 1939, las primeras aplicaciones terapéuticas que vamos a estar viendo justamente, más que nada en el cáncer o trastorno de hiperfuncionalidad. En el 46, el primer reactor productor de radionúcleos, que en este caso son sustancias ya radiactivas de carácter artificial, ¿verdad? Y ahí empieza ya ahora la construcción del la primera gama cámara, ¿verdad? Que sería la construcción del escáner con cristal de centello. Y ahí nace en el 52 recién el término de medicina nuclear, ¿verdad? A lo que antes llamaban como medicina atómica. Y así fue evolucionando, ¿verdad? En el 56 se utilizó lo que es la radioinmunoanálisis. En el 62 ya se comenzó a usar ya lo que es el tenesio 99, ¿verdad? Que justamente es uno de los contrastes y las sustancias radiactivas más utilizadas, ¿no? Que es la medicina nuclear, ya sea porque es un radiotrazador, como dijimos, idóneo, ¿verdad? Para diferentes fármacos. Y así fue evolucionando hasta la fecha, ¿verdad? Hay que entender que esta ciencia está en constante evolución todavía, ¿verdad? O sea que inclusive hay muchas personas que desconocen la utilidad de la medicina nuclear, tanto en lo que es el radiodiagnóstico o lo que es el tratamiento propiamente, o inclusive la investigación. Entre, entre los objetivos, ¿verdad? O sea, entre los usos que más tenemos, vamos a tener justamente que es una exploración no invasiva, algo interesante, ¿verdad? Y que generalmente no genera efectos adversos. ¿Por qué? Porque por más que se utilice sustancias radiactivas, la emisión de radiación es prácticamente la misma que una radiografía de tórax. O sea, estaríamos hablando de dosis bajas con un efecto ya terapéutico. Se puede utilizar también tanto para diagnosticar, se puede utilizar para determinar inclusive la gravedad de la enfermedad, ¿verdad? O inclusive utilizar, como dijimos, como tratamiento, ¿verdad? En diferentes enfermedades, ya sea enfermedades cardíacas, como en este caso, las enfermedades cardíacas podemos usar tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, por ejemplo, en las enfermedades infecciosas, ¿verdad? De lo que es
en el corazón, en la parte de las valvulopatías, ¿verdad? También podemos tener enfermedades gastrointestinales, enfermedades endocrinas, desórdenes neurológicos, como el caso de, por ejemplo, en el Alzheimer, ¿verdad? Podemos estar utilizando. Y otras anomalías, ¿verdad? Como desórdenes del calcio, en el caso de la osteoporosis, por ejemplo, etcétera. O sea que, ya que se utilizan varios tipos de procedimientos, la medicina nuclear justamente ofrece una posibilidad de identificar inclusive la enfermedad en tiempos tempranos, ¿verdad? Porque a diferencia de lo que es la radiología que estábamos viendo anteriormente, la radiología te da más una observación anatómica, una observación estructural, ¿verdad? Y este tipo de medio de diagnóstico utiliza justamente los cambios ya funcionales y metabólicos que pueda tener el, el paciente, ¿verdad? El organismo. O sea que nos da una información inclusive antes de que haya trastornos estructurales. Entonces, uno de sus ventajas justamente es eso, ¿verdad? Que nos puede dar ya una información anterior a que haya un cambio significativo en la estructura del que estamos estudiando. Pero no así al dar una información estructural, muchas veces no es la adecuada, o sea que no nos da una información estructural que nos dé mucha información, ¿verdad? Por ello que la medicina nuclear, como le estaba diciendo en un principio, es una medicina que va en constante evolución, donde hoy día se utiliza la medicina nuclear en conjunto con otros medios de diagnóstico de la radiología, ¿verdad? En donde podemos fusionar entonces justamente lo que es el estudio metabólico y funcional con la estructural, ¿no? Le voy a mostrar justamente uno de los medios de diagnóstico que estamos hablando. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir que es la medicina nuclear, verdad? Entonces podemos decir que la medicina nuclear, en este caso, es, como ya dijimos, una especialidad de la medicina actual e inclusive es una de las especialidades más futuristas hoy en día, que muchas veces utilizan, ¿verdad? O utilizan como medio de diagnóstico, como dijimos, los radiofármacos y los radiotrazadores, ¿verdad? Los radiofármacos serían ya sustancias radiactivas que se utilizan justamente para contener o generar una disminución de la evolución más que nada de los cuadros de cáncer, ¿verdad? Como así también puede ser sustancias inflamatorias o infecciosas. Y los radiotrazadores, como dijimos, son sustancias, son moléculas específicas de enlace. ¿Enlace para qué, verdad? Enlace entre una sustancia radiactiva y el organismo que queremos, en este caso, exponer a la radiación propiamente. Justamente entonces, los radiofármacos y los radiotrazadores van a estar formados por un fármaco transportador y un isótopo radiactivo, ¿verdad? Uno de los ejemplos sería, dijimos ya, el tenesio 99, puede ser el yodo 131, entre otros, ¿verdad? Como vemos, hay diferentes vías que podemos introducir, ¿verdad? Por ejemplo, la vía parenteral, la vía inhalatoria, la vía oral, la vía intratecal y la punción lumbar. Entre las parenterales, la que más se utiliza es la vía intravenosa. En realidad, entre todas las vías, la vía más utilizada va a ser la vía intravenosa, no se olviden de eso.
La medicina nuclear, entonces, donde utiliza una sustancia radiactiva y un radiotrazador, utiliza generalmente una vía intravenosa por el hecho que tiene mayor afinidad en su absorción, o sea, en su absorción y por ende distribución. Bueno. Y ahí nos vamos a preguntar justamente algunas cosas, ¿verdad? ¿Por qué la física y las radiaciones? Justamente porque en lo que es la medicina nuclear utilizamos, en este caso, los cálculos físicos en lo que es la emisión adecuada e ideal de las radiaciones, donde justamente hace que sea una terapia y un medio de diagnóstico seguro. Generalmente piensan que la medicina nuclear tiene o guarda relación con las centrales nucleares, ¿verdad? Pero no es así, sino que simplemente utilizamos de manera segura las sustancias radiactivas, como estábamos diciendo, una de las más conocidas, que es el yodo 131, como un medio de diagnóstico o inclusive un medio terapéutico propiamente, ¿verdad? O sea que no a las centrales nucleares propiamente. Y de ahí la peligrosidad, ¿verdad? No tenemos que estar como muestra acá Homero Simpson, con todos estos trajes y una pinza. No, la manipulación ciertamente tiene sus protocolos, pero guarda ya una cierta seguridad, ¿verdad? En el sentido que los radioisótopos tienen ya una. Primero lo que puede estar de forma sólida o de forma líquida o de forma gaseosa y eh, generalmente tiene un contenedor, ¿verdad? Que puede estar encapsulado, puede estar en este caso en forma de un contenedor, como estábamos diciendo, haciendo que su manipulación sea muy segura. E inclusive se vio que prácticamente lo que se dedican a lo que es la medicina nuclear, y en el Paraguay por lo menos es una medicina que va en evolución todavía, ¿verdad? Donde son ciencias que estamos empezando a utilizar, se empezó a utilizar de forma más profesional desde desde el 2018 prácticamente, o sea que estamos diciendo que es una ciencia que va evolucionando, ¿verdad? Y que se vio que los que practican la medicina nuclear se le hace el dosímetro justamente de la radiación y se vio que tiene inclusive los niveles de absorción radioactiva de cualquier otra persona que no se dedique a la manipulación de la radiación. O sea que estaríamos hablando de una persona fuera de lo que es el ámbito profesional. O sea que un médico que tenga una especialidad de medicina nuclear prácticamente tiene el mismo nivel de exposición a la radiación que una persona que sea un carpintero, por ejemplo, o cualquier otra persona que no se dedique a la emisión de radiación. Bueno, eso hace que nos dé una noción que es segura. Bueno. Y justamente nos saca esa idea que todo lo que sean médicos nucleares van a ser radiactivos, ¿verdad? O sea que se van a transformar en el increíble Hulk, por ejemplo, por el hecho que utilizamos los rayos gamma, ¿verdad? Entre entre otros radios. Entre las ventajas, como vemos acá, es principalmente diagnóstica, ¿verdad? O sea que generalmente lo que tenemos que tener es un amplio conocimiento, ya sea anatómico, ya sea fisiológico, fisiopatológico, químico, bioquímico, de lo que es el comportamiento del cuerpo humano, ¿verdad? Eso nos permite que podamos utilizar de forma eficiente
la medicina nuclear como un método diagnóstico, donde dijimos que la parte diagnóstica que genera eh, en este caso la medicina nuclear, lo que ofrece es más que nada funcional y en este caso metabólica. La parte estructural nos da mucha información a no ser que fusionemos las ciencias, en el sentido de otros métodos de diagnóstico, como es el caso de utilizar una resonancia magnética con una gammagrafía, por ejemplo, o utilizar la tomografía, una tomografía con una gammagrafía. Eso sería una de las ventajas que podemos hacer hoy en día en lo que estábamos diciendo en un principio, que la medicina nuclear va evolucionando constantemente. Es la ciencia que más evoluciona dentro del campo de la medicina, constantemente. O sea, lo que estamos diciendo hoy en lo que es en términos de, de técnicas, puede ser que en 6 meses ya sea totalmente distinto. Otra de las ventajas, como así también desventaja, puede ser el escaso trato con pacientes. O sea que hay médicos que no les gusta tratar con pacientes, entonces este sería la ciencia que podrían estar utilizando, ¿verdad? Como el caso también de anatomía patológica o otros técnicas o medios de modalidades de la medicina nuclear también hace que no tengamos mucho trato con los pacientes, ¿no? También una de las ventajas, no hacen guardias. El trabajo generalmente es multidisciplinario, o sea que prácticamente el médico nuclear tiene que tener un conocimiento mínimo de todas las especialidades prácticamente, ¿verdad? O sea, tiene que tener nociones de cirugía, de ginecología, de todas las ciencias, justamente para que sea eficiente en este caso, en lo que es el método de diagnóstico. Como dijimos, el conocimiento fisiológico y fisiopatológico para entender justamente cómo se comporta eh, cada estructura, cada estructura que estamos estudiando, ¿verdad? Y como dijimos, una evolución constante, ¿verdad? O sea que es una ciencia que va evolucionando constantemente, hace entonces que tengamos que estar estudiando de forma constante. Entre sus desventajas o sus inconveniencias, vamos a tener que prácticamente dejamos utilizar la clínica, ¿verdad? Ya nos dedicamos más a lo que es el comportamiento funcional y metabólico más que nada. Escaso trato con los pacientes, como dijimos, puede ser tanto una ventaja como así también una desventaja. Se pierde muchas veces la esencia del médico por el hecho que no es una medicina de urgencias. Entonces, generalmente es una medicina que se usa más para forma sin presión, vos tenés tu tiempo, o sea que lleva horas inclusive entre el utilizar el medio de contraste y posterior, en este caso posterior evaluación. Entonces, no es una especialidad que va a manejar urgencias. Y por ende se pierde lo que es la medicina básica, ¿verdad? Por el hecho de que dijimos que no usamos la clínica, simplemente nos direccionamos más a lo que es el, la, el funcionamiento del cuerpo humano. Entre sus desventajas también está la necesidad de infraestructura, ¿verdad? Lo que estábamos diciendo, que en el Paraguay, por lo menos a partir del 2018, recién se comenzó nuevamente a invertir lo que es la medicina nuclear, ¿verdad? Que cabe destacar que es una ciencia que va a ser la ciencia del futuro, ¿verdad? Como dijimos, no es muy conocida y por ende no es muy estudiada aún, ¿verdad? Por algunos.
Bueno, dentro de lo que es el diagnóstico propiamente, ¿verdad? Sabemos que las técnicas de diagnóstico se basan en la utilización de radiofármacos, ¿verdad? Esos radiofármacos, que son sustancias que se van a introducir justamente en el organismo, van a permitir que haya un seguimiento lo que es la evolución o inclusive la respuesta ante otro tratamiento. O sea que si le hacemos una quimioterapia o una radioterapia, utilizamos la medicina nuclear para poder ver inclusive si hubo o no cambios posterior a la terapia, ¿verdad? Donde justamente se utiliza un radiotrazador que dijimos que sería una molécula de nexo para poder adherirse a lo que es el tejido, ¿verdad? Acá, por ejemplo, vemos donde la sustancia radiactiva se adapta a la lesión, porque justamente donde haya mayor metabolismo, o sea que hayan cambios vasculares, cambios inflamatorios, o haya, por ejemplo, tejidos cancerígenos, que lo que va a hacer es acelerar el metabolismo, va a haber entonces mayor absorción de las sustancias radiactivas, ¿verdad? Por eso lo que es importante, es interesante inclusive, ¿verdad? Porque él se va dispersando y va a comenzar a adherirse solamente en zonas donde hayan cambios metabólicos significativos. Por eso es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Que la medicina nuclear, sin la utilización de otros medios de diagnóstico, nos, nos da alta sensibilidad a los cambios metabólicos que se pueden encontrar en algún punto del cuerpo, pero no es muy específica, en el sentido que no podemos determinar si es un cuadro inflamatorio, si es un cambio vascular o si es un cambio cancerígeno, etcétera. Es por ello que tenemos que combinar con otras técnicas para poder visualizar mejor. Por ejemplo, un ejemplo clásico, ¿verdad? El radiodiagnóstico, entonces, de imagen anatómica estructural, que sería todo lo que es las radiografías o las tomografías, nos da una imagen, en este caso, muchas veces en blanco y negro, ¿verdad? Donde no es más difícil determinar dónde se encuentra el cambio, en este caso, ¿verdad? A diferencia de lo que es la medicina nuclear o la gammagrafía, que nos permite individualizar, individualizar el cambio, ¿verdad? Porque identificamos con los radiofármacos, identificamos con el cambio, con los radiofármacos y los radiotrazadores, podemos identificar dónde se encuentra específicamente el cambio, ¿verdad? Solamente que si utilizamos solamente la medicina nuclear sin otros métodos, si utilizamos solamente la gammagrafía, ¿qué sucede? Podemos saber dónde se encuentra la lesión, pero no nos da una imagen nítida, o sea, nos da solamente una imagen, una información, como dijimos, metabólica y funcional. A diferencia de las otras técnicas de radiologías, que nos da una imagen estructural, ¿sí? Y acá simplemente nos da los cambios que puedan tener a nivel metabólico o a nivel funcional propiamente. Pero si fusionamos las dos técnicas, por ejemplo, el PET con en este caso, este sería la tomografía por emisión de positrones, ¿verdad? Y la tomografía, entonces, ¿qué sucede?
podemos identificar dónde está el problema y también podemos tener una imagen nítida de las estructuras propiamente. Por eso la importancia de la fusión de las técnicas propiamente, ¿verdad? Porque nos amplía el espectro en lo que es el diagnóstico propiamente, ¿verdad? Bueno, en lo que es el carácter terapéutico, desde el punto de vista terapéutico, entonces, vemos que la medicina nuclear va a tener entre sus principales aplicaciones, como estábamos diciendo, iba a ser justamente los cambios metabólicos que se pueden dar a nivel de las tiroides, por ejemplo, ¿verdad? Ya sea por hiperfuncionalidad, como estábamos diciendo, en lo que es el hipertiroidismo o la enfermedad de Graves Basedow o inclusive un carcinoma tiroideo, donde vamos a utilizar justamente radiofármacos para eliminar el foco, en este caso hiperfuncionante, ya sea cancerígeno o no. También podemos tener, por ejemplo, en lo que son los dolores óseos, ¿verdad? Podemos tener un tratamiento a nivel de los trastornos que podemos tener a nivel óseo, ¿verdad? Ya sea en la osteoporosis o ya sea, por ejemplo, en los cánceres, por ejemplo, también, ¿verdad? Actualmente se utilizan entonces los radiofármacos, ¿verdad? En más de 35 enfermedades, o sea que tenemos varias enfermedades donde la medicina nuclear hoy está indicada e inclusive está respaldada por lo que son los, las respuestas que van generando. Bueno, el equipo en sí que forman, entonces como vemos, tenemos varios, ¿verdad? Como en el caso del SPECT, que sería ya una tomografía por emisión de fotón único. Tenemos la tomografía por emisión de positrones. Tenemos los equipos híbridos con, en este caso, donde utiliza la tomografía o en este caso, la resonancia magnética molecular, ¿verdad? También tenemos la mamografía por emisión de positrones. Tenemos, por ejemplo, otros equipos como la gammagrafía, en este caso, eh, la gammagrafía portátil propiamente, ¿verdad? Y de ahí se van a preguntar, ¿verdad? ¿Qué es lo que es un positrón, verdad? Un positrón generalmente se utiliza justamente a diferencia del fotón único, porque el fotón único lo que hace es impartir radios, o sea, rayos gamma, ¿verdad? Que va a tener mayor capacidad de penetración, pero mayor probabilidad de generar cambios metabólicos, donde el positrón, sin embargo, va a ser una partícula, en este caso, de un tipo elemental ya de cualquier elemento que tenga una carga eléctrica. En este caso, un electrón que se vuelva positiva, ¿verdad? Ya sabemos que los electrones son negativos, ¿verdad? Pues se tiene que volver negativo, eh, positivo en este caso, por la contrariedad que va a tener, ¿no? Justamente entonces, el positrón va a ser entonces una antipartícula de una partícula subatómica. O sea que va a tener una, una característica de un, por ejemplo, electrón, pero con una carga eléctrica opuesta. En síntesis, lo que quiere decir es que genera menor capacidad de eh, cambios a nivel metabólico propiamente. Entre los equipos, como vemos acá, el SPECT, por ejemplo, que sería de fotón único, tenemos el escáner
tenemos la pantalla de visualización, tenemos también la pantalla como vemos acá, el colimador, que justamente lo que va a hacer es el que va a emitir el haz, ¿verdad? Y la mesa del paciente propiamente, ¿verdad? O sea que se emite el haz, en este caso, con un fotón único, rayos gamma, y eso va a procesarse y visualizarse en la pantalla propiamente. Después tenemos algo que se llama gamma cámara. La gamma cámara va a estar justamente y ya lo que es la mesa de exploración, como vemos acá, va a tener también un escáner y va a tener, en este caso, un colimador que va a emitir justamente lo que son las radiaciones, en este caso, ¿verdad? Los rayos gamma propiamente, ¿verdad? O sea que la gamma cámara va a ser un dispositivo, como vemos acá, un aparato de imagen que en este caso es capaz de detectar, como vemos acá a través del escáner, va a detectar la radiación que emita el colimador, en este caso una radiación de rayos gamma, ¿sí? Justamente, lógicamente, se utiliza una sustancia radiactiva en el paciente por vía intravenosa, o sea, se utiliza un radiofármaco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se emiten los rayos gamma, el radiofármaco con los radiotrazadores absorben esa radiación y el escáner detecta esa radiación justamente, ¿verdad? Haciendo posible la visualización de cualquier estructura que tenga cambios metabólicos y funcionales significativos, ¿verdad? Justamente entonces, el diagnóstico clínico que se utiliza, ¿verdad? Que utiliza la gamma cámara va a ser lo que llamamos gammagrafía, justamente, es una fotografía por rayos gamma. Entonces, a partir de eso, varias proyecciones o cortes bidimensionales de este aparato va a ser que se haga una reconstrucción en 3D, en 3 dimensiones, haciendo que la imagen pueda ser estudiada o vista en la pantalla propiamente. ¿Cómo está acá ahora? Entonces, el paciente se coloca, por vía intravenosa, se le coloca un radiofármaco. Ese radiofármaco con los radiotrazadores van y van a tener mayor sensibilidad, como ya dijimos en clases anteriores, van a tener mayor radiosensibilidad los tejidos que tengan, por ejemplo, los tejidos cancerígenos o los tejidos que estén inflamados o los tejidos que sufran algún tipo de lesión o trastorno. Es por ello que los radiotrazadores y los radiofármacos se van a adherir a ellos y cuando emita el colimador, que es este aparato que está acá, emita los rayos gamma, van a generar una fluorescencia. Esa fluorescencia es lo que va a detectar justamente el sensor y va a poder ser visualizado en la pantalla prácticamente. Entonces, entre las partes, como ya dijimos, vamos a tener el colimador, vamos a tener lo que es la pantalla de visualización, prácticamente que va a emitir, en este caso, los rayos gamma por el cuerpo en sí, ¿verdad? Entre las características que nos llaman la atención de lo que es la gamma cámara o gammagrafía, es que es, como vemos acá, un medio diagnóstico
no invasivos, ya que la mayoría de los casos prácticamente se inyecta solamente por vía intravenosa el radiofármaco y el radiotrazador, que va a ir a través de la sangre y se va a localizar, como dijimos, en cualquier órgano que queramos observar, ¿verdad? Generalmente son órganos que están ya lesionados o que tengan cambios metabólicos significativos. Es también un medio de diagnóstico funcional, ¿verdad? Porque a diferencia de, por ejemplo, las ecografías o cualquier otro escáner, estas técnicas van a justamente observar más profundamente lo que es el organismo propiamente, ¿verdad? Vamos a estar viendo a nivel molecular los cambios que se puedan estar generando, ¿verdad? Por diferentes motivos. Por eso decimos que su campo prácticamente va a ser a nivel del organismo total, ¿verdad? Donde el nivel de irradiación de los rayos gamma prácticamente, tanto para el paciente como también para el personal, va a ser, como dijimos, similar o inclusive inferior a una radiografía de tórax. Entonces, se vuelve una técnica, en este caso, una técnica dirigida. O sea, se emite radiación, pero solamente a nivel donde queremos prácticamente observarlo. Entre la unidad de medicina nuclear, vamos a estar viendo que es una sala de preparación de radiofármacos que seríamos cámara caliente, convenientemente preparados por radioactivos, o sea, productos radioactivos que serían, como dijimos, lo que es el yodo, estamos hablando del tenesio, el radón, etcétera, donde se le administra esta sustancia radioactiva con una sustancia radiotrazadora y se genera después la emisión de los rayos gamma y posteriormente se evalúa la absorción de esa exposición de radiación, ya sea con un efecto terapéutico o un efecto diagnóstico propiamente. Ahí justamente vamos a ver qué es lo que es un radiofármaco. Generalmente se denomina un radiofármaco a cualquier sustancia en su forma farmacéutica, cantidad y calidad emita algún tipo de radiación con fines diagnósticos o terapéuticos. Como así también podemos decir que pueden ser sustancias químicas que contengan átomos radiactivos, ¿verdad? Que se puede utilizar en su forma farmacéutica justamente administrado de forma, en este caso, dirigida con fines, como dijimos, diagnósticos, terapéuticos o inclusive investigativos. Entre los radioisótopos, que son los radiofármacos más utilizados, vamos a tener el yodo 131, el indio 11, el galio 67, el talio 201, el tenesio 99, que muchas veces se utiliza en forma conjunta con otros radioisótopos, y el samario, entre otros. Estos son los más utilizados, no quiere decir que no exista otro, porque existe una infinidad de radioisótopos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los radioisótopos, o sea, los radiofármacos y los isótopos radioactivos? En este caso, van a ser variantes justamente de un elemento que la diferencia va a ser en su núcleo.
justamente, donde el núcleo va a ser radiactivo. Justamente, ¿por qué? Porque hay un desbalance. Sí, también se utiliza como contraste radiológico. Como estábamos viendo el tenecio, por ejemplo, que es uno de los más utilizados, el tenecio 99, que es el más utilizado en lo que es el diagnóstico propiamente. Y en la terapia el más utilizado va a ser en este caso, el yodo 131. Entonces, ¿cómo se vuelve radioactivo? Por un desbalance justamente entre los neutrones y los protones, ¿verdad? O sea, un cambio molecular propiamente. Bueno, de ahí vemos el radiofármaco, que en este caso estamos viendo el yodo 131, su aplicación en la medicina. Acá vemos un cuello ya que va siendo con una incisión, ¿verdad? Entre su aplicación, lo que vamos a estar utilizando justamente es para, por ejemplo, obtener una imagen, como vemos acá, que puede mostrar el tamaño, la forma e inclusive la actividad metabólica de las tiroides, ¿verdad? La forma en sí, sí, pero no nos da mucha información por lo que estábamos diciendo que no nos da mucha nitidez la gammagrafía, ¿verdad? Pero sí nos puede informar si hay cambios metabólicos significativos, ¿verdad? Esto sería justamente el nivel de radiación, ¿verdad? Propiamente que fue absorbido a ese nivel, ¿no? Entonces, ¿para qué nos serviría este tipo de diagnóstico? Por ejemplo, se puede utilizar, como dijimos, para diagnosticar hipertiroidismos, para utilizar en lo que es en la enfermedad de graves Basedow o inclusive un carcinoma. En el carcinoma ciertamente se va a ver puede haber otros nódulos. ¿Sí? Por ejemplo, nódulos, podría haber algunas otras formas, en este caso, que van a ser fluorescentes, ¿verdad? Porque justamente la fluorescencia se da por la radiación propiamente, ¿verdad? Que fueron emitidos, los rayos gamma. Después tenemos el iridio. El iridio 192 generalmente se utiliza para cualquier, en este caso, cualquier tipo de cáncer. Generalmente se utiliza, por ejemplo, para los cánceres de, de ovarios, se puede utilizar también en cánceres de hígado, como así también vesícula biliar, etcétera. Diferentes tipos de cáncer propiamente. Después tenemos el galodinio, ¿verdad? 153. Entre sus aplicaciones, más que nada, lo que se va a utilizar el galodinio va a ser para justamente verificar cuáles son los cambios en en el metabolismo del calcio. O sea que vamos a estar utilizando este tipo de radiofármaco para verificar lo que es la pérdida de calcio, por ende, por ejemplo, en la osteoporosis, ¿verdad? Entonces muchas veces se utiliza este radiofármaco para diagnosticar la osteoporosis propiamente, ¿verdad? Claro, está con una gammagrafía ósea, ¿verdad? Que es justamente la técnica más utilizada que le vamos a mostrar más adelante. Después, el radiofármaco, vamos a usar, por ejemplo, el tenesio 99. El tenesio 99 generalmente vamos a estar utilizando en diferentes patrones, ¿verdad? Ya sea en huesos, ya sea en vasos sanguíneos, ya sea por ejemplo, en el corazón, ¿verdad? Podemos usar de diferentes formas. Después tenemos el tantalio, 182.
que generalmente se puede utilizar el tantalio 182 para los medios para tumores de vejiga, por ejemplo, o tumores de uréter, o tumores anexos, ¿verdad? Generalmente se utiliza entonces en forma de inyecciones, ¿verdad? Por vía intravenosa, donde se utiliza estos medios de contraste como un medio justamente para poder observar en este caso, por ejemplo, los ganglios centinela, ¿verdad? Después tenemos el arsénico 73. El arsénico 73 generalmente se puede utilizar, por ejemplo, para estimar la cantidad de arsénico absorbido, donde se utiliza, por ejemplo, ese arsénico absorbido en los tumores cerebrales, ¿verdad? Como el glioblastoma, por ejemplo, ¿verdad? Generalmente se utiliza. E inclusive vamos a estar viendo que los radiofármacos dan una sobrevida mayor a lo esperado, ¿verdad? O sea que se vio que los radiofármacos también se puede utilizar para darle, por ejemplo, más 10 meses, más 30 meses de lo que era la sobrevida estipulada en primera instancia. Después tenemos lo que es el radio 226, ¿verdad? Generalmente el radio 226 se aplica justamente para poder observar en mayor medida lo que son los, los cánceres de la piel, ¿verdad? Más que nada los melanomas, ¿verdad? Entonces vamos a usar el radiofármaco 226, radio 226 para cáncer de piel. Después tenemos el fósforo 30, ¿verdad? Generalmente el fósforo 30 se utiliza más que nada en leucemias crónicas, ¿verdad? O sea que es un radiofármaco que se adhiere bastante a lo que son los glóbulos rojos y los glóbulos blancos propiamente, ¿verdad? Bueno, entre los estudios, primeramente vamos a estar viendo el PET. ¿Qué sería el PET? La tomografía por emisión de positrones, donde justamente este PET va a ser fundamental para determinar lo que es la agresividad y la extensión de algunos tumores, ¿verdad? Como vemos acá, zonas donde hay mayor cambio metabólico que pueden ser de forma diseminada. También sirve para evaluar justamente la respuesta que pueda tener el... Sí, voy a explicar eso al final, ¿sí? Eh, ¿Cómo se llama? Acá, justamente como estábamos diciendo, la respuesta que pueda tener las otras terapias, ¿verdad? Ya sea el radiofármaco propiamente o en este caso, la radioterapia o la quimioterapia. Nos puede informar si va mejorando o no, o va generando cambios significativos. Después tenemos la gammagrafía ósea, ¿verdad? La gammagrafía ósea generalmente es una de las técnicas prácticamente dentro de la medicina nuclear más utilizada, ¿verdad? Donde lo que se busca es justamente una exploración del esqueleto que justamente nos permite detectar pequeñas alteraciones funcionales antes incluso que se pueda ver a nivel estructural, o sea, en las radiografías, por ejemplo, ¿verdad? Donde justamente este tipo de método diagnóstico nos puede ayudar inclusive a pronosticar lo que es una metástasis ósea, ¿verdad? Generalmente vamos a estar utilizando como medio de contraste el tenesio 99, ¿verdad?
Justamente, ¿para qué? Para que sea, en este caso va a ser radio lúcido, ¿verdad? Que nos va a dar una coloración justamente y nos da los puntos que puedan estar alterados, ¿verdad? Serían los puntos donde los radioisótopos o radiofármacos generan un cambio, ¿verdad? Así también eh, vamos a administrar entonces, como dijimos, los radioisótopos y van a generar un contraste a nivel donde haya cambios metabólicos y funcionales. Entonces, esta técnica lo que busca, en este caso, es justamente dar zonas de hipercaptación. En este caso, hipercaptación de lo que es la sustancia radiactiva que fue incorporada y la fluorescencia que puede dar justamente la emisión en este caso, de rayos gamma, ¿verdad? Generalmente van a ser difusas, ¿verdad? Como vemos acá, pueden ser difusas y eso es lo que llamamos super scan propiamente, ¿verdad? También puede haber zonas de hipocaptación, ¿verdad? Pero esos generalmente son raros, no puede haber inclusive ser una mala técnica nada más. Justamente, entonces, si encontramos zonas donde hay hipercaptación, podemos pensar en varias causas, ¿verdad? Como por ejemplo una formación de osteoide anómalo, ¿verdad? Puede ser también una mineralización aumentada, puede ser también un aumento en la vascularización, puede ser un aumento de flujo sanguíneo o inclusive una denervación simpática. O sea que, como dijimos, pueden ser por varios motivos, pero por lo menos nos indica dónde son los lugares donde hay cambios metabólicos, a los puntos focales donde tenemos que tener una mejor observación. En síntesis, la gammagrafía ósea es una técnica muy sensible, pero poco específica, por el hecho que puede ser, esa hipercaptación puede ser por varias causas, ¿sí? Varias causas. Después tenemos la gammagrafía pulmonar de perfusión. La gammagrafía pulmonar de perfusión generalmente se puede utilizar ya sea para estudiar la perfusión pulmonar propiamente, como así también eh, utilizar para evaluar la ventilación pulmonar propiamente. De ahí va a depender ya de cuál es la técnica que estamos utilizando. O sea que generalmente esta técnica se utiliza, la gammagrafía pulmonar se utiliza para detectar, por ejemplo, un cuadro de TEP, ¿verdad? Que sería un tromboembolismo pulmonar, o cualquier cuadro obstructivo que podamos tener, ¿verdad? Ya sea por un tumor o lo que sea, ¿verdad? Entonces, generalmente el primer método que se utiliza, hoy no tanto, pero que se utiliza bastante es justamente la gammagrafía pulmonar de perfusión para el tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Justamente, entonces, vamos a utilizar si queremos evaluar la perfusión, vamos vamos a inyectarle al paciente una albúmina, en este caso radiactiva, que eso justamente va a permitir que haya una observación, en este caso, de la perfusión de la sangre, donde justamente a medida que la sangre va a fluir, con ello se van a encontrar las sustancias radiactivas propiamente, o sea que vamos a estar diferenciando justamente con ello, ¿verdad? Acá, por ejemplo, pequeñas sustancias. Como así también durante la gammagrafía de ventilación, que es otro caso, no le vamos a inyectar, sino que le vamos a hacer
un procedimiento de inhalación de gas, en este caso un gas radiactivo, a través de una máscara y él va a estar sentado acostado y se le emite el gas y eso puede ser observado después, ¿no? Bueno, no sé qué pasa acá, no. Bueno, en lo que es la gammagrafía tiroidea, ¿verdad? La gammagrafía tiroidea, como estábamos viendo, más que nada lo que vamos a estar haciendo es darle un yodo radioactivo, un radiofármaco, que sería el yodo radioactivo, para justamente evaluar la estructura, claro está, de forma no nítida, de lo que es la forma de lo que es las tiroides, e inclusive lo que vamos a estar determinando es la funcionalidad, ¿verdad? La funcionalidad de lo que es el metabolismo o los cambios funcionales a nivel de la tiroides propiamente, ¿verdad? En caso que sea una gammagrafía tiroide propiamente, como vemos acá, va a haber cambios, en este caso, donde no haya absorción de lo que es la radiación. Hay que recordar que las tiroides son, son órganos, en este caso, muy radiosensibles, ¿verdad? Que es por ello que tenemos que tener muy en cuenta por el hecho que estas dosis de radiación pueden inclusive generar un cuadro de eh, hipotiroidismo, ¿verdad? O sea que podemos tener una reacción adversa que sería el hipotiroidismo propiamente, ¿verdad? También podemos utilizar entonces dos formas, el yodo 131 o el tenesio 99, ya sea para la gammagrafía tiroidea propiamente, ¿verdad? Dentro de lo que es la gammagrafía renal, como vemos acá, vamos a estar viendo que es un procedimiento que se utiliza para evaluar el funcionamiento y también lo que es en este caso, la estructura del riñón, ¿verdad? Donde siempre vamos a tener una vista anterior y una vista posterior. Prácticamente en todos los medios que estábamos observando, siempre vamos a tener una vista anterior y una vista posterior de todas las imágenes, donde lo que así se puede evaluar justamente es la perfusión, o sea que el flujo de la sangre, como estábamos viendo, en el tejido renal, o sea, en los riñones propiamente. Generalmente se utiliza entonces el tenesio o el yodo como método, en este caso, de diagnóstico. Después tenemos lo que llamamos renograma isotópico. A diferencia del anterior, del renograma isotópico, el renograma isotópico va a ser prácticamente para observar todo lo que es el sistema renal, ¿verdad? Donde lo que queremos determinar es el flujo, en este caso, o el funcionamiento de lo que es el sistema renal propiamente, ¿verdad? Donde las curvas que podemos estar teniendo es lo que vamos a estar llamando renograma, ¿verdad? O sea, las curvas en la funcionalidad justamente, ¿verdad? Donde vamos a estar detectando justamente el flujo sanguíneo, la acumulación o inclusive la eliminación de la orina propiamente, ¿verdad? Esto justamente va a ser, como vemos acá, sería la sustancia que está en rojo, va a ser la sustancia radiactiva, ¿sí? Que se está eliminando ya en este caso, ¿verdad? Después tenemos lo que llamamos SPECT cerebral, o sea que sería, como dijimos, fotón único, ¿verdad? Generalmente, este tipo
de medio diagnóstico se utiliza bastante en lo que es, por ejemplo, las distintas áreas de las alteraciones cerebrales, ¿verdad? Generalmente nos indica el nivel de funcionalidad de lo que es el cerebro propiamente, ¿verdad? Generalmente se va a utilizar, por ejemplo, en alteraciones como el Alzheimer, como estábamos diciendo, o otras demencias, o inclusive las epilepsias propiamente, donde siempre vamos a estar viendo que el cerebro va a tener justamente alto grado de absorción, en este caso, del, de los radiofármacos, por el hecho que tiene mucho metabolismo de glucosa. Eso hace que justamente siempre veamos que haya mucha fluorescencia a nivel cerebral, ¿verdad? Entonces, eso nos va a determinar justamente dónde no está funcionando el cerebro propiamente, ¿sí? Las zonas donde no haya captación van a ser zonas que no estén funcionando correctamente. Después tenemos la ventriculografía isotópica. La ventriculografía isotópica, más que nada, son el estudio, ¿verdad? Como vemos acá, de diferentes ángulos a nivel de lo que son el corazón propiamente, ¿verdad? Donde lo que permite valorar justamente, más que nada, va a ser el, el funcionamiento de la eyección de la sangre en cada, en este caso, latido, ¿verdad? En cada gasto cardíaco propiamente. Donde este estudio justamente, como dijimos, nos va a permitir valorar el funcionamiento del ventrículo en cada fracción de eyección, como dijimos, y justamente nos va a permitir saber cuánto es el volumen de sangre que va eyectando en cada ciclo cardíaco, ¿verdad? Generalmente se utiliza el tenesio 99 o la albúmina, en este caso humana propiamente con tenesio, ¿verdad? Por la afinidad con los glóbulos rojos propiamente. El equipo de medicina nuclear prácticamente va a estar compuesto, como vemos, el técnico especializado en medicina nuclear, el médico especialista en medicina nuclear y el físico especialista en medicina nuclear, donde el técnico justamente lo que va a generar va a ser el aporte de algunos conocimientos sólidos, ya sea de la física, ya sea, o sea, la física de la radiación, ¿verdad? Como así también la anatomía o la fisiología y las protecciones que tenemos que tener en cuenta, la protección radiológica propiamente, que tenemos que tener en cuenta en esta práctica, ¿verdad? Entonces, el técnico lo que va a hacer justamente es manipular, evaluar y administrar el radiofármaco para que sea seguro. El médico especialista, entre sus funciones, lo que va a tener justamente es realizar e interpretar justamente los procedimientos que vamos a estar realizando dentro de lo que es la medicina nuclear, ¿verdad? Para así poder adquirir el conocimiento, ya sea diagnóstico o terapéutico, de forma adecuada. Y el físico, lo que nos va a aportar justamente es justamente el conocimiento más amplio de lo que es la física nuclear propiamente, ¿verdad? Donde él va a ser el responsable del manejo y la preparación de los materiales radioactivos, de la calibración, ¿verdad? Del aparato propiamente y el mantenimiento de todo lo que es el equipo que vamos a estar utilizando. O sea que él va a ser el encargado
de la seguridad contra las radiaciones en conjunto con el técnico en medicina nuclear. Ellos dos van a manipular lo que son los radioisótopos y la maquinaria, y el médico lo que va a hacer es interpretar todo lo que la medicina nuclear ofrece, ya sea en el radiodiagnóstico o en el radiofármaco propiamente. Bueno, ¿cuál era la pregunta que me dijeron? No, no recuerdo. ¿Cuál fue la pregunta? Ah, generalmente eh, los radiofármacos van a tener una numeración, como es el que estaba diciendo. El yodo 131, cuando hablamos del 131, quiere decir que tiene una característica específica para su uso, ¿verdad? Si estamos hablando de otros radiofármacos que tengan diferentes numeraciones, quiere decir que tienen otra funcionalidad. O sea que por eso nada más, es una forma de clasificar a los radiofármacos según sea su funcionalidad, o sea, según sus características propiamente, ¿verdad? Por eso nada más lo que tiene diferentes numeraciones, ¿verdad? Porque van a tener características propias y de acuerdo a su característica van a hacer su uso propiamente. ¿Otra pregunta? ¿Alguien que tenga otra pregunta? Bueno, entonces quedó claro que lo que es un radiofármaco ahora. Un radiofármaco, entonces, como dijimos, va a ser la unión, como dijimos, de cualquier molécula biológica normal, ya sea aminoácidos, proteínas, glucosas, con cualquier isótopo. ¿Qué sería un isótopo? Una sustancia radiactiva que justamente se puede producir de forma artificial a través de un ciclotrón. ¿Qué sería un ciclotrón? Un aparato que lo que hace es acelerar las moléculas para producir radiación artificial, ¿verdad? Justamente estas sustancias radiactivas que le llamamos radiofármacos es los que nos permite que nosotros podamos utilizar esa sustancia radiactiva como un método de diagnóstico o de tratamiento, ya sea en las gammagrafías, ya sea en la tomografía por emisión de positrones, etc. Así también, como dijimos, los radiofármacos se puede utilizar como un medio de contraste, ¿verdad? El más utilizado va a ser el tenesio 99, ¿verdad? Como así también el yodo 131 se utiliza más que nada en la terapéutica. Generalmente por las vías que podemos tener son varias, pero la más utilizada, como dijimos, va a ser la vía intravenosa, ¿sí? Entonces, su principal uso va a ser justamente el, el diagnóstico, el tratamiento y la investigación, ¿sí? Ninguna duda, no, no hay nada, ninguna pregunta. Se puede utilizar en varias
en varias, en varios tipos de diagnóstico, como dijimos, ¿verdad? Para lesiones, por ejemplo, colangiocarcinoma, por ejemplo, hepatocarcinoma, se puede utilizar en enfermedades cerebrales, más que nada las funcionales, ¿verdad? Como las demencias, las epilepsias o el Alzheimer, por ejemplo, que es un trastorno degenerativo. Eh, Se puede utilizar también en alteraciones, en este caso, en las alteraciones de funcionalidad de los ventrículos, como estábamos diciendo, ahora la ventriculografía isotópica. También se puede utilizar en cualquier trastorno eh, infeccioso, ¿sí? Entonces, también podemos estar observando eso. Bueno, y eso sería en forma general. Esto sería una clase más de introducción, ¿sí? Después, en las siguientes clases, sí vamos a estar viendo las características, por ejemplo, de lo que es la tomografía, la gammagrafía, la tomografía por emisión de positrones, por ejemplo, en el cáncer de mamas. O sea que este más que nada para que ustedes entiendan la parte básica, ¿sí? En la siguiente clase vamos a estar viendo más la parte de diagnóstico propiamente, ¿sí? Bueno, hasta ahí es por hoy. Creo que ya tiene ya sus autoevaluaciones. En todo caso, le mando, ¿está bien? Y hasta ahí. Nos vemos.